¿Sabías que existe un estado espiritual que puede ser fatal para tu fe? Un lugar tan peligroso que Jesucristo advirtió severamente sobre él. Imagina vivir una vida de fe donde todo parece estar bien en la superficie, pero por dentro algo está profundamente mal. Este estado no solo compromete tu relación con Dios, sino que también pone en riesgo tu testimonio y tu futuro espiritual. Quiero compartir sobre una condición extremadamente peligrosa para nosotros como cristianos. Es un estado que el propio Señor desprecia y que trae consigo serias consecuencias espirituales. El título de mi mensaje hoy es El peor lugar donde un cristiano puede estar. Hoy exploraremos qué significa estar en este lugar peligroso y cómo evitar caer en esta trampa. Creo que este mensaje es supremo y necesario. En Apocalipsis 3, 15, 16 leemos: Conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Estas palabras de Jesús fueron dirigidas a la iglesia de Laodicea, pero resuenan profundamente para nosotros hoy. Estar tibio no es solo un problema casual, es una crisis espiritual. Ser tibio significa ser complaciente, indiferente y no tener un verdadero deseo por Dios. Es un estado donde el creyente no está completamente comprometido con el Señor, ni totalmente en contra de Él. Es un término medio peligroso que lleva al estancamiento espiritual y a un testimonio ineficaz. Para un cristiano, estar tibio es, sin duda, el peor lugar para estar. Imagina una taza de café. Cuando está caliente, es agradable y revitalizante. Cuando está frío, puede ser refrescante y satisfactorio. Pero cuando está tibio, se vuelve desagradable y repulsivo. Así es nuestra fe para Dios cuando no está ardiendo con pasión ni fría con firmeza. La tibieza es frecuentemente caracterizada por una fe superficial que pasa por las prácticas religiosas sin un verdadero compromiso o devoción del corazón. Es asistir a los cultos de la iglesia por rutina, leer la Biblia sin buscar entenderla o aplicarla y orar sin realmente esperar una respuesta de Dios. Es una fe que no tiene el fuego del Espíritu Santo ni el poder transformador del Evangelio. Uno de los aspectos más alarmantes de la tibieza es que puede llevar a un alejamiento gradual de Dios, sin que nos demos cuenta. Es un deslizamiento lento donde nuestros corazones se vacían de las cosas de Dios. Nos involucramos en pequeños problemas que eventualmente se convierten en compromisos mayores. Nuestra pasión por Dios se debilita y nos enfocamos más en las cosas de este mundo. Por eso, ser tibio es el peor estado para un cristiano. Es un camino que lleva a la muerte espiritual. Cuando Jesús habló a la iglesia en la Odisea, se dirigió a aquellos que profesaban seguirlo, no a los inocentes. Esto significa que la tibieza es un peligro real para quienes ya están en la fe. Es una condición que puede desarrollarse en nuestras vidas si no somos vigilantes. En Mateo 24:12, Jesús dice que en los últimos días, debido al aumento de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Esta profecía alarmante ilustra el peligro espiritual que enfrentamos hoy. Nuestro amor por Dios y por los demás puede enfriarse si permitimos que el pecado y la mundanidad invadan nuestros corazones. Podemos volvernos insensibles a las promesas del Espíritu Santo e indiferentes al llamado de Dios en nuestras vidas. La parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 destaca la importancia de estar espiritualmente preparados y vigilantes. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las vírgenes insensatas llevaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Cuando el novio llegó, estaban desprevenidas y fueron dejadas afuera del banquete de bodas.
Un cristiano desprevenido es como las vírgenes insensatas, descuidado y complaciente, perdiendo la plenitud de lo que Dios tiene para ofrecer. El lugar más peligroso para un cristiano es cuando su vida gira en torno al pecado. Me refiero a alguien que deliberadamente hace provisiones para pecar. Si sabes lo que es correcto y no lo haces, la Biblia dice que eso es pecado para ti. La gracia que recibimos en Cristo no nos da permiso para pecar libremente. En cambio, nos da fuerza para resistir al pecado y vivir de manera más justa. Si estás planeando tu vida en torno al pecado, detente. Detén el modelar tu vida para acomodar el pecado. Deja de elaborar planes pecaminosos y ejecutarlos deliberadamente. Aquellos que cometen pecados intencionalmente abren sus vidas a dificultades. No sé qué pecado estás planeando cometer, pero reflexiona sobre todas las consecuencias que pueden surgir. Simplemente detente y analiza todas las situaciones negativas que este pecado puede causar. Si eliges no cometer este pecado, evitarás esas consecuencias. Proverbios 13:15 dice: la buena comprensión gana favor, pero el camino de los infieles es difícil. El camino de los pecadores es difícil. El pecado complica la vida. Hay una frase atribuida a John Wayne: la vida es dura, pero es más dura cuando eres tonto. Estoy hablando de alguien que planea pecar deliberadamente. Alguien que organiza su día, noche o fin de semana para cometer un pecado. Nada bueno resultará de esto. Sí, puedes experimentar algo de placer momentáneo, ya que el pecado puede traer placer temporal, pero piensa en las repercusiones que pueden ocurrir. Déjame detallar algunas repercusiones del pecado que a menudo no se consideran. Analicemos algunos pecados. 1. Levantar falso testimonio. Hay personas que, por no gustarles a alguien, levantan falso testimonio contra esa persona. Ellas traman, planean e incluso llegan al punto de mentir sobre ellos. Levantar falso testimonio es un pecado. Hacerlo para destruir la reputación de alguien, para que pierdan su empleo o incluso para que sean arrestados, es un pecado grave. La repercusión de este pecado es que tu conciencia te atormentará. Puedes mentir sobre alguien y escapar de las consecuencias inmediatas, pero tu conciencia no te dejará en paz. Recuerdo haber leído sobre un hombre que confesó, años después, haber levantado falso testimonio contra otro hombre. Como resultado, ese hombre inocente pasó 20 años en la cárcel. Cuando le preguntaron al mentiroso por qué confesó después de tanto tiempo, él dijo que ya no podía soportarlo. Solo pensaba y soñaba con el hombre que envió a la cárcel. Durante 2 décadas, su conciencia lo atormentó. Aunque estaba libre en la sociedad, estaba encarcelado en su propia mente debido a la mentira que contó. Hay repercusiones para cada pecado. Incluso si alguien tiene una conciencia insensible, aún enfrentará las consecuencias de sus actos. No planees tu vida en torno al pecado. Reflexiona sobre las consecuencias y busca vivir de acuerdo con los principios que Dios nos ha dado. La gracia que recibimos a través de Cristo nos fortalece para resistir al pecado y vivir de manera justa. Si has estado planeando pecar, es hora de parar y reconsiderar tus acciones. La repercusión del pecado es que un día todos tendrán que rendir cuentas al Señor por las mentiras e injusticias cometidas. Un día estará ante el Creador y tendrá que explicar la vida que destruyó con sus falsas acusaciones. Tendrá que responder al Dios Santo. 2. Fornicación. Hablemos sobre la fornicación y sus consecuencias. Sí, hay placer en la fornicación. Nadie puede negarlo. Pero hay repercusiones y consecuencias para este pecado. Una de las consecuencias de la fornicación es la unión íntima con la otra persona, volviéndose un solo cuerpo con ella.
1 Corintios 6:16 dice: ¿O no sabéis que el que se une a la prostituta se hace un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Reflexiona sobre esto. Cuando fornicas con alguien, ¿estás dispuesto a volverte un solo cuerpo con esa persona? A unirte a ella, a casarte con ella. Quizás ni siquiera conozcas bien a esa persona, su historia familiar o espiritual. En el siglo XXI, a menudo ignoramos la realidad de la posesión demoníaca, pero la Biblia nos revela que es real y que las personas poseídas pueden parecer normales. Aún así, puedes fornicar con alguien solo porque es atractiva, pero recuerda, con cada pecado hay repercusiones. 3. Repercusiones de la fe tibia. La fe tibia no es solo un problema personal, afecta nuestro testimonio ante el mundo. Jesús nos llamó a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Mateo 5, 13, 16. Cuando estamos tibios, nuestra luz se apaga y nuestra sal pierde su sabor. Nos volvemos ineficaces en nuestra misión de hacer discípulos y testificar el poder transformador de Jesucristo. La tibieza también puede ser un terreno fértil para la hipocresía. Profesamos una cosa con nuestros labios, pero vivimos de manera diferente con nuestras acciones. Jesús condenó a los fariseos por esta misma razón, llamándolos sepulcros blanqueados, bonitos por fuera, pero llenos de huesos muertos por dentro. Mateo 23:27. Un cristiano tibio corre el riesgo de llevar una vida doble, aparentando justicia externamente, pero sin una transformación verdadera. ¿Cómo evitar la tibieza espiritual? Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar este estado peligroso de tibieza? ¿Cómo podemos asegurarnos de permanecer fervorosos para el Señor, llenos de pasión y deseo por su reino? Primero, debemos cultivar una relación profunda y personal con Jesucristo. Esto va más allá de las actividades religiosas e implica una búsqueda diaria e intencional de conocerlo más. Necesitamos pasar tiempo en su palabra, no solo leyendo, sino meditando en ella y permitiendo que transforme nuestras mentes y corazones. Debemos orar con fervor, buscando su presencia y orientación en todos los aspectos de nuestras vidas. Además, es fundamental examinar nuestros corazones regularmente. El Salmo 139, 23, 24 dice: «Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno». Necesitamos pedir al Espíritu Santo que revele cualquier área de complacencia o compromiso en nuestras vidas y arrepentirnos de ello. También debemos comprometernos a vivir nuestra fe con valentía y autenticidad. Esto significa ser hacedores de la palabra y no solo oidores, como está en Santiago 1:22. Nuestras acciones deben reflejar nuestras creencias, viviendo de manera que honre a Dios y demuestre su amor a las personas a nuestro alrededor. Esto incluye mantener firmes nuestras convicciones y no conformarnos a los patrones de este mundo, según Romanos 12:2. Es esencial permanecer conectados al cuerpo de Cristo. Hebreos 10, 24, 25. Nos anima a considerar cómo podemos estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de reunirnos, como es la costumbre de algunos, sino animándonos mutuamente, aún más a medida que vemos que se acerca el día. La comunión con otros creyentes proporciona responsabilidad, ánimo y apoyo, ayudándonos a mantener nuestra pasión y enfoque en nuestro camino con el Señor. Finalmente, necesitamos ser continuamente llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 nos instruye a ser llenos del Espíritu, indicando un proceso constante. El Espíritu Santo nos capacita a vivir de manera victoriosa, a dar testimonio con valentía y a servir con eficacia.
Cuando estamos llenos del Espíritu, nuestros corazones arden con pasión por Dios y su reino. Hermanos y hermanas, el peor estado para un cristiano es la tibieza espiritual. Es un estado que conduce al estancamiento espiritual, a un testimonio ineficaz y, en última instancia, al alejamiento de Dios. La reprensión de Jesús a la iglesia de la Odisea es una advertencia para nosotros hoy. No podemos conformarnos con una fe mediocre. Debemos buscar fervientemente estar encendidos por el Señor, totalmente comprometidos y apasionados por sus propósitos. Reflexionemos sobre este mensaje y examinemos nuestras vidas. Hay áreas en las que nos hemos vuelto complacientes o indiferentes. Estamos simplemente cumpliendo rituales religiosos sin buscar realmente la presencia y orientación de Dios. Si es así, arrepiéntanse y pidamos al Señor que reavive nuestra pasión por Él, que seamos un pueblo fervoroso por el Señor, cuyos corazones ardan de amor por Él y por los demás. Vivamos nuestra fe con valentía y autenticidad, brillando intensamente en un mundo que desesperadamente necesita la luz de Cristo, y que nunca nos encontremos en el peor estado en el que un cristiano puede estar, la tibieza espiritual. Para concluir, quiero que consideren las palabras de Jesús en Apocalipsis 3, 19, 20. Yo reprendo y disciplino a aquellos que amo. Por eso, sé celoso y arrepiéntete. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Debemos llenarnos del Espíritu Santo, permitiendo que Él nos capacite para vivir victoriosamente, dar testimonio con valentía y servir con eficacia. No podemos conformarnos con una fe superficial, sino que debemos buscar una relación profunda y transformadora con Jesucristo, donde nuestro amor por Él y por los demás sea evidente en nuestras vidas. Si has llegado hasta el final de este video, quiero que sepas que no fue en vano. Jesús te ama mucho, nunca dudes de eso. Si por alguna razón te has apartado de sus caminos o deseas cambiar tu vida y permitir que Jesús entre y ponga todo en su lugar, declara escribiendo en la descripción abajo: Te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Si este video habló a tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like, compártelo con aquellos a quienes amas y deja tus reflexiones en los comentarios abajo. Que Dios te bendiga ricamente, fortaleciendo tu fe y guiando tus pasos cada día más cerca de Él. Hasta el próximo video.